En una pequeña aldea española del siglo XVIII, Sofía, una joven noble de una familia en decadencia, sufre constantes humillaciones por su peso y apariencia. Cuando su familia la entrega como regalo para apaciguar un conflicto con un grupo de bandoleros conocidos como los Apaches, ella cree que su destino será la muerte. Sin embargo, lo que no esperaba era que Alejandro, el temido líder del grupo, viera más allá de su aspecto físico y descubriera una belleza interior que transformaría no solo la vida de ella, sino también la de él mismo. Todo empezó la noche en que mi propia familia decidió entregarme como si fuera una oveja para el matadero. Yo era Sofía Mendoza y Herrera, hija de una familia noble que había perdido todo su poder, pero no su arrogancia. A los 24 años, mi cuerpo no cumplía con los estándares que la sociedad española de 1750 exigía para una mujer de mi clase. Era corpulenta, de mejillas redondas y brazos gruesos que mi madre siempre intentaba ocultar con mangas largas, incluso en los días más calurosos del verano andaluz. Esa noche de octubre, el viento frío se colaba por las rendijas de nuestro palacete en ruinas cuando escuché los gritos desesperados de mi padre desde el salón principal. «No tenemos nada más que darles», gritaba don Rodrigo Mendoza, mi padre, con una voz que temblaba entre la ira y el miedo. «Ya se llevaron todo lo de valor». Me asomé por las escaleras de mármol agrietado, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba al ver a los 5 hombres vestidos de negro que habían invadido nuestra casa. Sus rostros estaban parcialmente cubiertos por pañuelos, pero sus ojos brillaban con una frialdad que me heló la sangre. Eran los temidos Apaches, el grupo de bandoleros que había sembrado el terror en toda Andalucía durante los últimos años. El que parecía ser su líder, un hombre alto de hombros anchos y mirada penetrante, se acercó lentamente a mi padre. Su voz sonaba grave y calmada, lo que de alguna manera resultaba más aterrador que si hubiera gritado. «Don Rodrigo, usted sabe muy bien que su familia nos debe 3.000 reales de plata. Su último préstamo venció hace 2 meses. Alejandro, por favor». Mi padre había adoptado un tono suplicante que jamás le había escuchado. «Dame más tiempo. Puedo conseguir ese dinero, pero necesito al menos». «El tiempo se acabó», lo interrumpió el tal Alejandro, y pude ver cómo sus ojos recorrían nuestro salón, deteniéndose en cada mueble, en cada tapiz. «Ya no queda nada aquí que tenga valor, excepto...». Sus ojos se alzaron lentamente hacia las escaleras, y por un momento terrible nuestras miradas se encontraron. Sentí como si me hubieran clavado una daga en el pecho. Retrocedí instintivamente, pero ya era demasiado tarde, excepto a su hija. Mi madre, doña Isabel, soltó un grito que resonó por toda la casa como el lamento de una gaviota herida. «No, Sofía, no. Por favor, llévense cualquier cosa, pero a mi hija no». Pero mi padre, ese hombre que siempre había presumido de su honor y su linaje, me miró con unos ojos donde ya no había amor paternal, sino el frío cálculo de un comerciante. «Sofía, baja aquí». Mi nombre sonó como una sentencia de muerte en sus labios. Mis piernas temblaron tanto que apenas pude bajar los escalones. Cada paso resonaba en el silencio tenso del salón y podía sentir las miradas de todos los hombres clavadas en mi figura. Sabía exactamente lo que veían. Una mujer gorda, poco agraciada, con el cabello castaño sin brillo y vestida con un camisón que no lograba ocultar las curvas que la sociedad consideraba defectuosas. Cuando llegué al final de las escaleras, Alejandro se acercó a mí. Era aún más imponente de cerca, con una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda y unos ojos oscuros que parecían capaces de leer hasta los pensamientos más secretos. Me examinó como si fuera una yegua en el mercado y yo bajé la mirada, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a quemarme los ojos. Es lo único que nos queda de valor», murmuró mi padre, y cada palabra fue como una bofetada. «Es virgen, y aunque no tiene la belleza tradicional, es de buena familia, sabe leer, escribir». «Rodrigo». Mi madre intentó detenerlo, pero él la apartó bruscamente. «Cállate, Isabel, ¿es esto o nos matan a todos?». Alejandro extendió su mano y levantó mi mentón, obligándome a mirarlo a los ojos. Su toque era firme pero no cruel, y por un momento me sorprendió la calidez de su piel contra la mía. «¿Cómo te llamas?». «Ese sí, Sofía Mendoza y Herrera», tartamudeé, odiándome por mostrar tanto miedo. «Sofía», repitió como saboreando cada sílaba.
Tienes ojos bonitos, verdes como las aceitunas de mi tierra. Fue un comentario tan inesperado que me quedé sin palabras. Nadie había dicho jamás que alguna parte de mí fuera bonita. Los ojos de mis pretendientes siempre se desviaban cuando me miraban, y las pocas veces que alguien había comentado sobre mi apariencia había sido para sugerir remedios para adelgazar o para criticar mi postura. «Jefe», intervino uno de sus hombres, un tipo delgado con barba descuidada, «podríamos llevarnos las joyas de la mujer también». «No», la voz de Alejandro cortó el aire como una hoja afilada. «Con ella es suficiente». Mi madre se desplomó en una silla, llorando de una manera que jamás la había visto llorar. Era un llanto desgarrador, como el de una mujer que sabe que ha perdido a su hija para siempre. Mi padre, en cambio, había adoptado una expresión de alivio apenas disimulado. Para él, yo no era más que una carga de la que finalmente se había liberado. «Vete a buscar tus cosas», me ordenó Alejandro. «Solo lo esencial. Tienes 5 minutos». Subí las escaleras como en una pesadilla, sintiendo cómo cada paso me alejaba más de la vida que había conocido. En mi habitación, metí en una bolsa de cuero algunas prendas de ropa, el rosario de mi abuela y el único libro que realmente amaba, una colección de poemas de Lope de Vega que había leído cientos de veces. Mientras empacaba, podía escuchar la conversación que continuaba abajo. Mi padre había recuperado su tono de hombre de negocios, como si estuviera negociando la venta de una propiedad. «Es una buena chica, obediente, sabe coser, cocinar, administrar una casa, y es virgen, ¿verdad?», preguntó Alejandro. «Por supuesto. Nunca ha tenido pretendientes, quiero decir, nunca ha... Ya sabe usted cómo son estas cosas». La manera en que dijo «nunca ha tenido pretendientes» me dolió más que cualquier insulto directo. Era cierto, claro. Los pocos hombres que mi familia había intentado presentarme habían encontrado excusas para evitar un compromiso. Mi dote había menguado junto con la fortuna familiar y mi apariencia física no compensaba esa falta de dinero. Cuando bajé con mi bolsa, Alejandro me esperaba junto a la puerta. Sus hombres ya habían recogido algunas cosas de valor que aparentemente habían encontrado. Un candelabro de plata que mi madre había escondido y una caja con documentos que probablemente contenían información sobre otras deudas de mi padre. «Vamos», me dijo Alejandro, y su voz sonaba menos dura que antes. Me acerqué a mi madre para despedirme, pero ella me apartó la cara, como si mirarme le causara un dolor insoportable. «Perdóname, hija mía», susurró. «Perdóname por no poder protegerte». A mi padre ni siquiera me acerqué. Nos miramos por última vez, y en sus ojos no vi tristeza ni arrepentimiento, sino solo el alivio de un hombre que había resuelto un problema. Salimos de la casa en la oscuridad de la noche andaluza. El aire estaba cargado de humedad y olía a naranjos en flor, un aroma que siempre me había parecido hermoso, pero que esa noche se me antojaba como el perfume de mi propia tumba. Los caballos esperaban atados a la verja de hierro forjado. Alejandro me ayudó a subir a uno de ellos, y por un momento, cuando sus manos rodearon mi cintura para alzarme, sentí una extraña calidez que no supe interpretar. «¿A dónde me llevan?», pregunté mientras él montaba detrás de mí. «A las montañas», respondió, «a nuestro campamento». «¿Y qué van a hacer conmigo?». Hubo un silencio largo antes de que respondiera, y cuando lo hizo, su voz sonó pensativa, como si él mismo no estuviera seguro de la respuesta. «Eso dependerá de ti, Sofía Mendoza y Herrera». Y así comenzó mi viaje hacia un destino que no podía imaginar, montada en un caballo negro, con los brazos de un bandolero rodeándome y el sonido de los cascos resonando en la noche como el latido acelerado de mi propio corazón. El viaje hacia las montañas duró toda la noche y cada kilómetro que nos alejaba de mi antigua vida se sentía como un clavo más en el ataúd de la mujer que había sido hasta entonces. Alejandro cabalgaba en silencio detrás de mí y yo podía sentir la firmeza de su pecho contra mi espalda cada vez que el caballo saltaba sobre una piedra o sorteaba un bache en el camino. Sus brazos me rodeaban para sostener las riendas, creando una especie de jaula protectora que paradójicamente me hacía sentir más segura de lo que había esperado. Los otros 4 hombres cabalgaban a nuestro alrededor como sombras silenciosas. Ocasionalmente intercambiaban palabras en voz baja, pero yo no lograba entender lo que decían. El miedo había agudizado mis sentidos de una manera extraña. Podía escuchar el más mínimo crujido de las ramas,
el susurro del viento entre los olivos y el ritmo irregular de mi propia respiración. Cuando el sol comenzó a asomar por el horizonte, revelando el paisaje accidentado de la Sierra Andaluza, me di cuenta de que estábamos subiendo por senderos que ningún viajero común conocería jamás. Eran caminos trazados por contrabandistas y fugitivos, ocultos entre matorrales y formaciones rocosas que parecían diseñadas por la naturaleza para esconder secretos. ¿Tienes sed?, me preguntó Alejandro, y fue la primera vez que me dirigía la palabra desde que habíamos salido de mi casa. Sí, admití, sorprendida de que le importara mi comodidad. Hizo una señal a sus hombres y detuvimos la marcha junto a un pequeño arroyo que bajaba cantando entre las rocas. Alejandro desmontó primero y luego me ayudó a bajar, sosteniendo mi peso sin mostrar el más mínimo esfuerzo. En el suelo, mis piernas temblaron tanto que casi me caigo, y él me sujetó del brazo hasta que recuperé el equilibrio. «Bebe despacio», me aconsejó guiándome hacia la orilla del arroyo. «Hemos cabalgado muy rápido». Me arrodillé junto al agua cristalina y bebí con las manos ahuecadas, sintiendo cómo el líquido frío calmaba mi garganta reseca. Cuando levanté la mirada, me di cuenta de que Alejandro me observaba con una expresión extraña, como si estuviera estudiando algo que no lograba comprender. «¿Qué?», pregunté limpiándome la boca con el dorso de la mano. «¿Hice algo mal?» «No», respondió lentamente. «Es solo que bebes como si fuera la primera vez que pruebas agua pura». «Tal vez lo sea», murmuré, pensando en el agua turbia y llena de sedimentos que llegaba al palacete de mi familia. Uno de sus hombres, el que la noche anterior había sugerido robar las joyas de mi madre, se acercó a nosotros con una expresión de impaciencia mal disimulada. «Jefe, deberíamos seguir. Si nos buscan, este es el lugar donde más fácil pueden alcanzarnos». «¿Quién nos va a buscar, Mateo?», respondió Alejandro con un tono que rozaba la burla. «¿El padre que acaba de vendernos a su hija para salvar su miserable pellejo?». La crudeza de sus palabras me golpeó como una bofetada. Era cierto, por supuesto, pero escucharlo dicho en voz alta hacía que la realidad de mi situación se sintiera aún más desesperanzadora. «Tienes razón, jefe», admitió Mateo, pero siguió mirándome con desconfianza. «Pero esta carga va a ralentizar nuestro viaje. Y cuando lleguemos al campamento, ¿qué vamos a hacer con ella?». «Eso no es asunto tuyo». La voz de Alejandro se había endurecido peligrosamente. «Cuando yo necesite tu opinión sobre mis decisiones, te la pediré». Mateo retrocedió, pero pude ver en sus ojos que no era la primera vez que cuestionaba las órdenes de su líder. Me pregunté cuántos otros en el grupo pensarían como él y qué pasaría si Alejandro perdía su autoridad sobre ellos. Reanudamos la marcha cuando el sol ya estaba alto en el cielo. El calor comenzaba a ser sofocante y mi vestido de lana, apropiado para las noches frías del palacete, se había convertido en una tortura. El sudor me empapaba la espalda y sentía cómo mi cabello se pegaba a mi frente de manera desagradable. Estoy muy acalorada», murmuré, sintiendo cómo mi voz se quebraba por la deshidratación. Sin decir palabra, Alejandro detuvo su caballo y me pasó una cantimplora de cuero. El agua estaba tibia, pero para mí sabía como el néctar de los dioses. «Quítate la chaqueta», me ordenó. «¿Qué?». Me giré para mirarlo, sorprendida. «Que te quites la chaqueta de lana. Te vas a desmayar del calor». «Pero no es apropiado», protesté débilmente, pensando en todas las lecciones de etiqueta que mi madre me había inculcado desde niña. Alejandro soltó una risa seca. «Sofía, estás cabalgando con 5 bandoleros hacia una cueva en las montañas. Creo que las reglas de etiqueta ya no se aplican a tu situación». Tenía razón, por supuesto. Con manos temblorosas, me quité la chaqueta de lana oscura, quedándome solo con la blusa de algodón blanco que se pegaba a mi piel húmeda. Inmediatamente sentí alivio, pero también una extraña sensación de vulnerabilidad. Era la primera vez en mi vida que me mostraba de manera tan informal frente a un hombre que no fuera de mi familia. «Mejor», murmuró Alejandro, y algo en su tono de voz me hizo girar para mirarlo. Había algo diferente en sus ojos, algo que no supe interpretar. No era la mirada lasciva que esperaba de un bandolero observando a una mujer vulnerable. Era algo más complejo, casi respetuoso. «Si esta parte también te tocó el corazón, dime desde qué lugar del mundo estás escuchando esto». El terreno se volvía más escarpado a medida que ascendíamos, y los senderos se convertían en poco más que sendas de cabras entre las rocas.
Los caballos avanzaban con cuidado, buscando apoyo seguro en cada paso. En varios momentos pensé que nos despeñaríamos por algún precipicio, pero Alejandro manejaba las riendas con una habilidad que hablaba de años de experiencia en estos parajes. Cuando finalmente llegamos a una meseta rocosa, rodeada de pinos, el sol ya había comenzado su descenso hacia el horizonte. El aire era más fresco aquí arriba, y por primera vez desde que habíamos salido de mi casa, pude respirar sin sentir que me ahogaba. «Ya casi llegamos», anunció Alejandro. Y entonces lo vi, el campamento de los apaches. No era lo que había imaginado. En lugar de tiendas improvisadas y fogatas descuidadas, encontré una pequeña aldea construida en las cavernas naturales de la montaña. Las cuevas habían sido ampliadas y acondicionadas con paredes de piedra, y había estructuras de madera que servían como extensiones de las habitaciones naturales. Jardines pequeños pero bien cuidados crecían en terrazas talladas en la roca, y pude ver mujeres y niños moviéndose entre las construcciones. ¿Viven aquí familias enteras?, pregunté, sin poder ocultar mi asombro. «¿Qué esperabas?», respondió Alejandro. «Una banda de salvajes durmiendo a la intemperie». Yo no sabía qué esperar. Mientras nos acercábamos, la gente del campamento comenzó a salir de sus casas para observar nuestra llegada. Había una veintena de personas, hombres curtidos por el sol y las inclemencias, mujeres de miradas inteligentes y niños que corrían entre las piernas de los adultos con la despreocupación típica de su edad. Pero lo que más me impresionó fue la manera en que todos miraban a Alejandro. No era solo respeto o temor, había algo parecido a la veneración en sus ojos. Era evidente que no era solo el líder de una banda de criminales, sino algo parecido a un patriarca benévolo para esta comunidad improvisada. Una mujer mayor, de cabello gris recogido en un moño y vestida con una falda larga de color verde oliva, se acercó a nosotros. Tenía la piel curtida por años de trabajo bajo el sol, pero sus ojos brillaban con una inteligencia aguda. «Alejandro, hijo», le dijo, «¿qué nos traes esta vez?» «Saludo, abuela Carmen», respondió él desmontando del caballo. «Te presento a Sofía Mendoza. Va a quedarse con nosotros una temporada». La mujer me examinó de arriba a abajo con una mirada que parecía capaz de leer hasta mis pensamientos más secretos. No había hostilidad en sus ojos, pero tampoco una bienvenida cálida. «¿Es la hija del noble que te debía dinero?» «Sí. ¿Y qué piensas hacer con ella?» Alejandro me ayudó a desmontar antes de responder, y nuevamente sentí esa extraña sensación cuando sus manos tocaron mi cintura. Esta vez, sin embargo, también noté cómo algunas de las mujeres del campamento intercambiaban miradas significativas al vernos juntos. «Todavía no lo sé», admitió Alejandro, «pero por ahora necesita un lugar donde dormir y algo de comer». Carmen asintió lentamente. «Puede quedarse en la cueva pequeña junto a la mía, pero que sepa que aquí todos trabajamos. No mantenemos a vagos ni a señoritas que no saben hacer nada con sus manos». «Sé trabajar», dije rápidamente, sintiendo la necesidad de defenderme. «Puedo coser, cocinar, llevar cuentas». «¿Cuentas?». Carmen alzó una ceja con interés. «¿Sabes leer y escribir?». «Sí, y también sé algo de latín». Por primera vez desde nuestra llegada, Carmen sonrió. «Bien, entonces tal vez sí puedas ser útil aquí». Mientras Carmen me llevaba hacia la que sería mi nueva habitación, pude escuchar cómo Mateo se acercaba a Alejandro con su eterna expresión de descontento. «Jefe, esto no me gusta. Las mujeres nobles solo traen problemas. Son caprichosas, delicadas». «Mateo», la voz de Alejandro sonaba cansada. «¿Cuántas veces te he salvado la vida? Más de las que puedo contar, pero entonces confía en mí una vez más». La cueva que Carmen me asignó era pequeña, pero sorprendentemente acogedora. Había una cama simple hecha con tablones de madera y un colchón de paja, una mesa pequeña, una silla y un baúl para guardar mis pertenencias. Una abertura en la roca servía como ventana, ofreciendo una vista espectacular del valle que se extendía más abajo. «Mañana temprano comenzarás a trabajar», me informó Carmen. «Veremos qué sabes hacer realmente». Cuando se fue, me quedé sola por primera vez desde que había salido de mi casa. Me senté en la cama y finalmente permití que las lágrimas que había estado conteniendo durante todo el día fluyeran libremente. Lloré por la vida que había perdido, por la familia que me había abandonado y por el futuro incierto que me esperaba en este lugar extraño. Pero por encima de todo,
Lloré porque una parte pequeña e inexplicable de mí no podía dejar de pensar en los ojos oscuros de Alejandro y en la manera gentil en que había sostenido las riendas para protegerme durante el viaje. Los primeros rayos del amanecer se colaron por la abertura de mi cueva cuando escuché los pasos firmes de Carmen acercándose a mi refugio. «Sofía, levántate». Su voz resonó contra las paredes de piedra. «El día no espera a los perezosos». Me incorporé con dificultad, sintiendo cada músculo de mi cuerpo protestar por la noche pasada sobre el colchón de paja. En el palacete de mi familia, por deteriorado que estuviera, al menos tenía un colchón de plumas que había heredado de mi abuela. Aquí cada piedrecita del suelo parecía haberse incrustado en mi espalda. Carmen me esperaba en el exterior de la cueva con una expresión que no auguraba nada bueno. Llevaba en las manos un vestido de algodón tosco de color marrón, completamente diferente a las sedas y terciopelos a los que estaba acostumbrada. «Ponte esto», me ordenó. «Tu ropa de señorita no va a durar ni 2 días aquí arriba». El vestido me quedaba ajustado en los lugares incorrectos y holgado en otros, pero cuando me lo puse, Carmen asintió con aprobación. «¿Mejor? Ahora pareces una mujer que puede trabajar en lugar de un adorno de salón». Me condujo por el campamento mientras las primeras actividades del día comenzaban a desarrollarse. Los hombres revisaban las armas y preparaban los caballos para lo que supuse serían sus incursiones diarias, mientras las mujeres encendían fogatas y organizaban las tareas domésticas. «Tu primera prueba será con Esperanza», me informó Carmen, señalando hacia una mujer joven de cabello negro que amamantaba a un bebé. «Ella se encarga de la cocina, pero necesita ayuda. A ver si realmente sabes cocinar como dijiste». Esperanza levantó la mirada cuando nos acercamos. Tenía unos ojos grandes y expresivos, pero también una dureza en la mandíbula que me hizo entender inmediatamente que no iba a ser condescendiente conmigo por mi origen noble. «¿Así que tú eres la nueva?», me preguntó sin preámbulos. «Carmen dice que sabes cocinar». «Sé preparar algunos platos», respondí con cautela. En casa tenía una cocinera que me enseñó algunas cosas. Esperanza intercambió una mirada con Carmen que no supe interpretar, pero que claramente no era positiva. «Aquí no cocinamos para nobles delicados», me advirtió. «Cocinamos para hombres que trabajan duro y necesitan comida que los mantenga fuertes. ¿Sabes hacer un gazpacho que alimente, no que decore un plato?» «Puedo intentarlo», dije, aunque mi confianza comenzaba a tambalearse. «Intentar no sirve aquí», intervino Carmen. «Aquí, o sabes hacer algo, o no lo sabes. No hay término medio». Esperanza me llevó hasta una zona del campamento que funcionaba como cocina comunal. Había varias fogatas con calderos de hierro, mesas de madera desgastada y una variedad de ingredientes que parecían mucho más frescos y abundantes de lo que había esperado encontrar en un refugio de bandoleros. «¿De dónde sacan todo esto?», pregunté, observando las verduras, las hierbas frescas e incluso algunas piezas de carne que colgaban de ganchos. «Los muchachos no solo roban dinero», explicó Esperanza con una sonrisa que tenía algo de orgullo feroz. «También redistribuyen los alimentos que los ricos acaparan mientras los pobres se mueren de hambre». Era una perspectiva que jamás había considerado. En mi mundo de salones y protocolos, los apaches eran simplemente criminales. Nunca me había planteado que pudieran tener motivaciones más profundas que el simple lucro. «Vamos a preparar el desayuno para 40 personas», anunció Esperanza. «Tienes 1 hora. Si la comida no está lista cuando los hombres regresen de su patrulla matutina, tendrás que explicarles por qué no pueden comer». El desafío era abrumador. 40 personas, 1 hora, ingredientes que no conocía completamente y métodos de cocción que no dominaba. Pero algo en la manera en que Esperanza y Carmen me observaban me hizo entender que esto era más que una prueba de habilidades culinarias. Era una prueba de carácter. Respiré profundamente y comencé a trabajar. Primero examiné los ingredientes disponibles. Había pan del día anterior, huevos frescos, tomates, aceite de oliva, ajos, cebollas, jamón curado y queso de cabra. Con estos elementos podría preparar una versión abundante de migas, un plato que había visto preparar a nuestra cocinera cientos de veces. Comencé cortando el pan en trozos pequeños, pero mis manos, acostumbradas a sostener libros y abanicos, se movían torpemente con el cuchillo. Esperanza me observaba con una mezcla de impaciencia y diversión mal disimulada. «Más rápido», me urgió. «A ese ritmo terminarás mañana». Aceleré el ritmo, pero en mi prisa el cuchillo se deslizó
y me hice un corte en el pulgar. La sangre brotó inmediatamente, manchando el pan que había estado cortando. «¡Mierda!», exclamé. Inmediatamente me tapé la boca, sorprendida de mi propio lenguaje. Esperanza soltó una carcajada. «Vaya, la señorita sí tiene sangre en las venas después de todo». Carmen se acercó con un trapo limpio y me vendó el dedo con movimientos eficientes. «Todos nos cortamos al principio», me dijo con una gentileza inesperada. «Sigue trabajando». A pesar del dolor en el dedo, continué preparando el desayuno. Mientras el pan se tostaba en una de las sartenes grandes, comencé a preparar huevos revueltos con jamón y a cortar los tomates para hacer una ensalada simple. El sudor me corría por la frente y mis manos se habían ensuciado de una manera que mi madre habría considerado escandalosa. Fue entonces cuando escuché el ruido de cascos acercándose al campamento. Los hombres regresaban de su patrulla matutina y yo aún no había terminado. «¿Dónde estás viendo esta historia? Me gustaría saber desde qué ciudad me acompañas en este momento». El pánico se apoderó de mí. Todavía tenía que servir la comida y algunos de los huevos se habían pegado a la sartén porque no había logrado controlar bien el fuego. Las migas estaban irregulares, algunas demasiado tostadas y otras apenas doradas. «Tranquila», me dijo Esperanza acercándose por primera vez para ayudarme. «Respira. La comida no tiene que ser perfecta, solo tiene que alimentar». Entre las dos logramos servir los platos justo cuando Alejandro y sus hombres aparecieron en la zona de la cocina. Alejandro se había quitado la camisa durante la cabalgada matutina y pude ver por primera vez las cicatrices que marcaban su torso. Eran muchas, algunas pequeñas y otras que hablaban de heridas graves. Su cuerpo era el mapa de una vida dura, pero también poderoso y bien proporcionado. Cuando nuestros ojos se encontraron, sentí que me ruborizaba intensamente. Él me sonrió, y fue una sonrisa diferente a cualquiera que hubiera visto en él hasta entonces. No era la sonrisa fría del bandolero, sino algo más cálido, casi tierno. «¿Cómo fue tu primera mañana, Sofía?» «Sobreviví», respondí, mostrándole mi dedo vendado como evidencia de mis batallas culinarias. «Las cicatrices de guerra», comentó tomando mi mano para examinar la venda. «Todas las cocineras las tenemos». El hecho de que me hubiera llamado cocinera, incluyéndome en el grupo, me causó una extraña sensación de orgullo. Jamás en mi vida anterior había sentido que perteneciera verdaderamente a algo. Los hombres se sentaron en bancos largos alrededor de las mesas de madera y comenzaron a comer. Yo me quedé de pie, observando nerviosamente sus reacciones. Durante los primeros minutos, nadie dijo nada. Simplemente comían con la concentración de hombres verdaderamente hambrientos. Finalmente, Mateo, el hombre que había mostrado más resistencia a mi presencia, levantó la mirada de su plato. «Las migas están buenas», admitió a regañadientes. «Un poco irregulares, pero tienen buen sabor. Para ser su primer día, no está mal», añadió otro de los hombres. Carmen se acercó a mí con una expresión que parecía casi orgullosa. «Pasaste la primera prueba», me dijo en voz baja, «pero esto es solo el comienzo». Después del desayuno, Esperanza me llevó a lavar los platos en un arroyo que corría cerca del campamento. El agua estaba helada y mis manos, ya doloridas por el trabajo matutino, se entumecieron rápidamente. «¿Siempre es así de difícil?», le pregunté mientras frotaba una sartén particularmente sucia. «La vida aquí es dura», respondió Esperanza, «pero también es honesta. Nadie pretende ser lo que no es. Nadie vive de las apariencias. Trabajas, contribuyes y formas parte de la familia. No trabajas y te echan», completé. «Exacto». Mientras lavábamos me contó su historia. Había llegado al campamento 3 años atrás, huyendo de un matrimonio forzado con un hombre que la golpeaba. Alejandro y sus hombres la habían encontrado medio muerta en un camino y desde entonces había sido parte de la comunidad. «¿Y tu bebé?», pregunté señalando al niño que dormía en una canasta cerca de nosotras. Su padre es uno de los muchachos del campamento. Diego, el que tiene la barba rubia. Nos casamos el año pasado por el rito que practica el padre Tomás. ¿Tienen un sacerdote aquí?» «Padre Tomás no es exactamente un sacerdote oficial», sonrió Esperanza. «Perdió su parroquia cuando comenzó a defender a los pobres demasiado abiertamente. Pero para nosotros, sus bendiciones valen tanto como las de cualquier obispo». Era un mundo completamente diferente al que había conocido, con sus propias reglas, sus propias tradiciones,
su propia moralidad, y por primera vez en mi vida comenzaba a sentir que tal vez podría encontrar un lugar en él. Esa tarde, Carmen me llevó a conocer el resto del campamento. Me mostró los talleres donde algunos hombres reparaban armas y arreos, los corrales donde guardaban los caballos y finalmente la cueva más grande que servía como sala de reuniones y lugar de celebraciones. Esta noche habrá consejo, me informó. Alejandro y los demás líderes deciden las actividades de la semana. Tú podrás asistir, pero solo para observar. ¿Las mujeres pueden participar en las decisiones? Aquí las mujeres opinan sobre todo lo que afecta a la comunidad, respondió Carmen con orgullo. No somos adornos silenciosos como en el mundo de abajo. Cuando llegó la noche, me senté en un rincón de la gran cueva mientras los miembros del campamento se reunían para el consejo. Alejandro presidía la reunión, pero pude ver que escuchaba cuidadosamente las opiniones de todos, incluyendo las de las mujeres. Discutieron rutas comerciales, informes sobre movimientos de las autoridades y la distribución de los bienes obtenidos en sus últimas incursiones. Era evidente que no eran simples bandoleros, sino una organización compleja con objetivos claros y métodos calculados. Durante toda la reunión, pude sentir cómo Alejandro me miraba ocasionalmente. Sus ojos se posaban en mí por unos segundos, y cada vez que eso sucedía, sentía como si una corriente eléctrica atravesara mi cuerpo. Cuando la reunión terminó, me dirigía hacia mi cueva cuando escuché su voz detrás de mí. «Sofía, espera». Me giré y lo encontré de pie a unos metros de distancia. La luz de las antorchas creaba sombras dramáticas en su rostro, acentuando la cicatriz de su mejilla y la intensidad de sus ojos. «¿Cómo te sientes después de tu primer día?» «Cansada», admití. «Dolorida, pero no tan perdida como pensé que me sentiría. Eres más fuerte de lo que aparentas», me dijo acercándose un paso. «La mayoría de las mujeres de tu clase no habrían sobrevivido ni a la primera hora. Tal vez es porque nunca fui realmente como las mujeres de mi clase». Alejandro sonrió, y esta vez su sonrisa fue completamente diferente. Había algo íntimo en ella, algo que me hizo sentir como si fuera la única persona en el mundo que importaba en ese momento. «Tal vez no», murmuró. «Tal vez por eso estás aquí». Y con esas palabras enigmáticas, se alejó hacia su propia cueva, dejándome con el corazón acelerado y 1000 preguntas sin respuesta rondando en mi mente. Las siguientes 2 semanas transcurrieron como un despertar gradual de una vida que jamás había imaginado posible. Cada mañana, el sonido del agua corriendo por las rocas me despertaba antes del amanecer. Mis manos, que al principio se habían llenado de ampollas y cortes, comenzaron a endurecerse y volverse más hábiles. El vestido de algodón tosco que Carmen me había dado se sentía ahora como una segunda piel, mucho más cómodo que los corsés y enaguas que había usado toda mi vida. Pero el cambio más profundo no era físico, era algo que ocurría dentro de mí, una transformación que ni yo misma lograba comprender completamente. Una mañana, mientras preparaba el desayuno junto a Esperanza, me di cuenta de que estaba cantando. Era una tonada que había aprendido de niña, una melodía simple que mi abuela me había enseñado. Esperanza se detuvo en su trabajo y me miró con sorpresa. «Es la primera vez que te escucho cantar», observó. «Tienes una voz bonita. En casa, en mi antigua casa, mi madre decía que cantar en público no era apropiado para una señorita. Aquí puedes cantar todo lo que quieras», sonrió Esperanza. «De hecho, creo que a los muchachos les gustaría escucharte en la próxima celebración». Esa tarde, mientras ayudaba a Carmen a remendar ropa, me atreví a preguntarle algo que me había estado intrigando desde mi llegada. «Carmen, ¿por qué Alejandro me trajo aquí? Quiero decir, realmente, podría haberme vendido o otras cosas peores». Carmen dejó de coser y me miró con esos ojos penetrantes que parecían capaces de leer el alma. «¿Qué crees tú?» «No lo sé. Por eso pregunto». «Alejandro ha sido como un hijo para mí desde que llegó aquí hace 5 años», comenzó Carmen. «Lo encontramos medio muerto en un barranco, con 3 balazos en el pecho y las autoridades pisándole los talones. ¿Por qué lo perseguían? Había matado al hombre que violó y asesinó a su hermana menor. Un noble, por cierto, un conde con influencias que se creía con derecho a tomar lo que quisiera». La revelación me golpeó como un puño en el estómago. De repente, la manera en que Alejandro me había tratado, el respeto con que me había hablado incluso cuando yo era su prisionera, cobraba un sentido completamente nuevo. Desde entonces,
continuó Carmen. Alejandro ha tenido una regla inviolable: jamás tocar a una mujer sin su consentimiento, sin importar las circunstancias, y jamás permitir que sus hombres lo hagan. Pero yo soy su propiedad, ¿no es así? Mi padre me entregó como pago de una deuda. Carmen soltó una risa seca. Niña, si fueras su propiedad, ¿crees que estarías aquí cosiendo conmigo en lugar de encerrada en su cueva? Tenía razón, por supuesto. Durante estas 2 semanas Alejandro había sido respetuoso hasta el punto de ser formal. Me saludaba por las mañanas, preguntaba cómo me sentía. Ocasionalmente hacía algún comentario sobre mi trabajo, pero nunca había intentado nada que pudiera considerarse inapropiado. Entonces, ¿qué soy aquí? Eso, mi niña, es algo que tendrás que decidir tú misma. Esa misma noche, mientras caminaba hacia mi cueva después de la cena, me topé con Alejandro sentado en una roca plana que ofrecía una vista espectacular del valle iluminado por la luna llena. ¿No puedes dormir?, le pregunté. Raramente duermo bien, respondió sin mirarme. Los fantasmas del pasado son compañías nocturnas demasiado constantes. Me acerqué lentamente y me senté en otra roca cercana, manteniendo una distancia prudencial pero lo suficientemente cerca como para poder hablar sin alzar la voz. Carmen me contó sobre tu hermana. Alejandro se tensó visiblemente y durante un momento pensé que se levantaría y se alejaría, pero en lugar de eso suspiró profundamente. ¿Qué te dijo exactamente? Que un noble que la mató y que tú lo mataste a él. Carmen tiene tendencia a simplificar las cosas, murmuró Alejandro. Mi hermana se llamaba Isabel, tenía 16 años y era la cosa más pura y bella que había en este mundo miserable. Era inteligente, divertida, valiente, todo lo que yo no era. Se quedó callado durante largo tiempo y yo no me atreví a interrumpir su silencio. El conde de Marchena la vio en el mercado del pueblo y decidió que la quería, continuó finalmente. Envió a sus hombres a buscarla una noche. Mis padres no pudieron hacer nada para detenerlos. Su voz se había endurecido, pero pude detectar el dolor profundo que yacía debajo de la rabia. Cuando la encontré, 3 días después, en el bosque cerca de su finca, se detuvo cerrando los ojos como si intentara borrar una imagen demasiado terrible. No era la misma persona. Había algo roto en ella que nunca podría repararse. Lo siento mucho, susurré. Se quitó la vida una semana después. No pudo vivir con lo que él le había hecho. Las lágrimas corrían por mis mejillas ahora. Podía imaginar el dolor de una hermana destrozada, la impotencia de una familia sin poder para enfrentarse a la injusticia. ¿Y tú qué hiciste? Alejandro abrió los ojos y me miró directamente. Esperé. Estudié sus rutinas, sus debilidades, sus costumbres. Y una noche, cuando salía borracho de un burdel en Sevilla, le corté la garganta como él había cortado el alma de mi hermana. La brutalidad de sus palabras debería haberme aterrorizado. En mi mundo anterior, esta confesión habría sido motivo para gritar y huir. Pero en lugar de miedo, lo que sentí fue una extraña sensación de justicia, de equilibrio restaurado. Si alguna vez viviste algo así, déjame en los comentarios desde qué país me escuchas. ¿Te arrepientes?, le pregunté. ¿De matarlo? Jamás. De las consecuencias, todos los días. ¿Qué consecuencias? Mis padres murieron de pena y vergüenza. Mi vida anterior desapareció. Y desde entonces, cargo con el peso de saber que soy capaz de matar a sangre fría. Pero salvaste a cuantas otras mujeres que podrían haber sufrido lo mismo. Alejandro me miró con sorpresa, como si esa perspectiva nunca se le hubiera ocurrido. Nunca lo había pensado así. Tal vez deberías. Nos quedamos en silencio, observando las estrellas que brillaban como diamantes dispersos sobre el terciopelo negro del cielo. Había una intimidad en ese silencio compartido que jamás había experimentado con ningún hombre. ¿Por qué me trajiste aquí, Alejandro?, pregunté finalmente. La verdad, él tardó tanto en responder que pensé que no lo haría. Porque cuando te vi esa noche, parada al pie de las escaleras de tu casa, vi algo en tus ojos que reconocí. ¿Qué viste? El mismo dolor que había visto en los ojos de Isabel. No el mismo tipo de dolor, pero la misma profundidad, la misma sensación de estar atrapada en un mundo que no te valora. Sus palabras me golpearon con una precisión devastadora. Era exactamente eso lo que había sentido durante todos esos años en el palacete familiar, que estaba atrapada en una vida que no había elegido, valorada solo por lo que podía ofrecer a otros,
nunca por lo que era en realidad. Y también vi algo más, continuó. ¿Qué? Fuerza, enterrada debajo de años de humillaciones y desprecios. Pero ahí, vi a una mujer que podría ser libre si le dieran la oportunidad. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. ¿Y? ¿Tenías razón? Alejandro se levantó de su roca y se acercó a mí. Cuando extendió su mano, la tomé sin vacilar, y él me ayudó a ponerme en pie. Estábamos ahora muy cerca, lo suficiente como para que pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo. «Mira a tu alrededor, Sofía», me dijo suavemente. «¿Te sientes atrapada ahora?» Miré hacia el campamento que se extendía a nuestros pies, iluminado por las brasas de las fogatas que se apagaban lentamente. Pensé en las últimas 2 semanas, en las manos que se habían endurecido con el trabajo, en las canciones que había vuelto a cantar, en las conversaciones honestas y directas que había compartido con las otras mujeres, en la sensación de contribuir realmente a algo que importaba. «No», admití, «no me siento atrapada». Entonces tenía razón. Había algo en sus ojos que no había visto antes. Una calidez, una ternura que contrastaba dramáticamente con la dureza que mostraba al resto del mundo. Lentamente, sin romper el contacto visual, levantó su mano libre y acarició mi mejilla con una gentileza que me hizo temblar. «Eres hermosa, Sofía», murmuró. «No de la manera que el mundo dice que las mujeres deben ser hermosas. Eres hermosa de la manera que importa realmente». «Alejandro», susurré, pero no sabía cómo terminar la frase. «Sé que esto es complicado», continuó. «Sé que llegaste aquí bajo circunstancias difíciles. No quiero que sientas que tienes alguna obligación hacia mí». «¿Y si no es obligación?», pregunté, sorprendiéndome de mi propia audacia. «¿Y si es algo más?». En lugar de responder con palabras, se inclinó lentamente hacia mí. Tuve todo el tiempo del mundo para detenerlo, para alejarme, para negar lo que estaba a punto de suceder, pero no lo hice. Cuando sus labios tocaron los míos, fue como si todo mi mundo anterior hubiera sido en blanco y negro, y de repente pudiera ver todos los colores. Era mi primer beso real, no el roce formal que había recibido de algún pretendiente poco entusiasmado en alguna reunión social, sino algo que nacía del deseo genuino y la conexión real. Cuando nos separamos, ambos estábamos respirando de manera irregular. «Sofía», comenzó. «No digas nada», lo interrumpí. «No lo arruines con palabras». Sonrió, y fue la sonrisa más hermosa que había visto jamás. «Debería acompañarte a tu cueva». «Sí, deberías». Caminamos en silencio por el sendero rocoso, nuestras manos entrelazadas de manera natural. Cuando llegamos a la entrada de mi cueva, se detuvo. «Buenas noches, Sofía». «Buenas noches, Alejandro». Se alejó hacia su propia habitación, y yo me quedé parada en la entrada de la mía, tocándome los labios con los dedos, todavía sintiendo el calor de los suyos. Por primera vez en mi vida, me sentía verdaderamente viva. Los días que siguieron a nuestro primer beso fueron una mezcla embriagadora de alegría secreta y tensión constante. Durante el día, Alejandro y yo manteníamos una formalidad cuidadosa frente a los demás. Él seguía dirigiendo las actividades del campamento con su autoridad habitual y yo continuaba con mis tareas junto a las otras mujeres. Pero había momentos, miradas que se prolongaban demasiado durante las comidas, roce accidental de dedos cuando me pasaba algo, conversaciones aparentemente casuales que llevaban un peso emocional mucho mayor. Carmen, por supuesto, no se dejó engañar ni por un segundo. «Estás diferente», me dijo una mañana mientras molíamos trigo para hacer harina. «Caminas de manera distinta, sonríes más. Y Alejandro también está actuando extraño. No sé de qué hablas». Mentí sintiendo cómo mis mejillas se encendían. «Claro que no», respondió Carmen con una sonrisa knowingly. «Y supongo que tampoco sabes por qué Alejandro ha estado paseándose por los alrededores de tu cueva todas las noches, como un gato enamorado». «¿Ha estado haciendo eso?». Carmen soltó una carcajada. «Niña, todo el campamento lo sabe. La pregunta es ¿qué vas a hacer al respecto?». No sabía cómo responder a eso. Mi educación de señorita noble me había enseñado que las mujeres decentes esperaban, que los hombres tomaban las iniciativas, que había reglas complicadas sobre el cortejo y la reputación. Pero nada de esa educación parecía aplicarse a mi situación actual. Esa noche, después de la cena, decidí tomar el control de la situación. En lugar de dirigirme directamente a mi cueva como había estado haciendo, caminé hacia la roca donde Alejandro y yo
Habíamos tenido nuestra conversación íntima. Como esperaba, lo encontré allí, observando las estrellas con esa expresión pensativa que había llegado a conocer tan bien. «¿Viniste a buscarme?», le pregunté, acercándome con más confianza de la que realmente sentía. «Siempre vengo aquí a pensar», respondió, pero había algo en su tono que sugería que mi presencia no era una coincidencia. «¿Y en qué piensas?». Me senté a su lado, esta vez más cerca que la noche anterior. Podía sentir el calor de su cuerpo y percibir el aroma masculino que había llegado a asociar con seguridad y protección. «En cosas complicadas», murmuró. «¿Cómo qué?». Alejandro se giró para mirarme directamente y en sus ojos pude ver un conflicto interno que no había estado ahí antes. Como el hecho de que me estoy enamorando de una mujer que técnicamente llegó aquí como pago de una deuda. La brutalidad honesta de su confesión me dejó sin aliento. Era exactamente lo que había estado sintiendo, pero escucharlo dicho en voz alta hizo que todo se sintiera más real y al mismo tiempo más imposible. «¿Y eso es un problema?», pregunté. «¿Tú qué crees?», respondió con una sonrisa amarga. «Soy un bandolero fugitivo sin futuro, sin tierras, sin título, sin nada que ofrecer excepto una vida en las montañas huyendo de las autoridades. Tú eras Shana Noble». Era una noble infeliz, gorda y rechazada, que su propia familia vendió para salvar sus miserables vidas. Lo interrumpí con más dureza de la que pretendía. «No idealices lo que perdí, Alejandro. No era una vida dorada la que dejé atrás, pero podrías tener una vida mejor que esta. Podrías encontrar un hombre decente, establecerte en algún pueblo, tener una casa, hijos». «¿Con quién?», pregunté levantando la voz más de lo prudente. «¿Qué hombre decente iba a quererme? ¿Crees que no lo intenté durante años? ¿Crees que no me senté en cientos de reuniones sociales esperando que alguien, cualquiera, mostrara el más mínimo interés genuino en mí?» Alejandro se quedó callado, pero pude ver en sus ojos que mis palabras lo habían impactado. «Aquí», continué señalando hacia el campamento, «por primera vez en mi vida me siento valorada por lo que soy, no juzgada por lo que no soy. Las mujeres me respetan porque trabajo duro y contribuyo. Los hombres me hablan como a un igual. ¿Y tú?». Me detuve, respirando pesadamente, sorprendida de mi propio arrebato emocional. «¿Y yo qué? Tú me miras como si fuera hermosa». Alejandro extendió su mano y acarició mi mejilla con una ternura que me hizo temblar. «Porque lo eres. No solo hermosa, eres extraordinaria, Sofía. Tienes una fuerza interior que la mayoría de la gente nunca desarrolla. Tienes una bondad que no ha sido corrompida por todo lo que has sufrido. Y tienes una inteligencia que me desafía de maneras que jamás experimenté». Sus palabras me llenaron de una calidez que se extendió desde mi corazón hasta cada extremidad de mi cuerpo. «Entonces, deja de buscar excusas para mantener distancia», le dije, tomando su mano entre las mías. «Deja de protegerme de decisiones que puedo tomar por mí misma». Alejandro me estudió durante largo tiempo, como si estuviera memorizando cada detalle de mi rostro. «Si hacemos esto», dijo finalmente, «si nos permitimos esto, no habrá vuelta atrás, no para ninguno de los dos. No quiero vuelta atrás. Sofía, necesitas entender que mi vida, nuestra vida, siempre será peligrosa. Las autoridades me buscan en 3 provincias. Cualquier día podríamos tener que huir o pelear o podríamos vivir». Lo interrumpí. «Podríamos ser felices. Podríamos construir algo real juntos». Esta vez, cuando se inclinó para besarme, no fue con la gentileza tentativa de la primera vez. Fue con la pasión de un hombre que había tomado una decisión, que había elegido el amor por encima del miedo. Nos besamos hasta que mis labios se sintieron hinchados y mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos temblando. «Ven conmigo», murmuró contra mi oído. «¿A dónde?». «A mi cueva. Si vas a ser mía, quiero que sea en mi cama, no escondidos en las rocas como adolescentes». La directa sensualidad de sus palabras me hizo sonrojar, pero también despertó algo primitivo y poderoso en mi interior. «Sí», susurré. Me tomó de la mano y me guió por el sendero hacia su habitación. Su cueva era considerablemente más grande que la mía, amueblada de manera sencilla pero con más comodidades. Había una cama real con un colchón decente, una mesa de escritorio con mapas y documentos y varios baúles que supuse contenían sus posesiones. Una vez dentro, la realidad de lo que estaba a punto de suceder me golpeó con fuerza renovada.
Nunca había estado a solas con un hombre en su habitación. Nunca había permitido que alguien me tocara de la manera que sabía que Alejandro iba a tocarme. Debió notar mi nerviosismo porque se detuvo y me enfrentó con expresión gentil. ¿Estás segura?, me preguntó. Podemos esperar. Podemos ir más despacio. No, respondí sorprendiéndome de la firmeza de mi propia voz. He esperado toda mi vida a sentirme de esta manera. No quiero esperar más. Alejandro sonrió, y fue una sonrisa llena de ternura y deseo a partes iguales. Entonces ven aquí. Me acerqué a él, y esta vez fui yo quien inició el beso. Sus manos se deslizaron por mi espalda, explorando las curvas de mi cuerpo con una reverencia que me hizo sentir como si fuera una obra de arte preciosa, en lugar de la mujer gorda y poco agraciada que siempre había creído ser. Cuando comenzó a desabrochar mi vestido, mis manos temblaron mientras hacían lo mismo con su camisa. En la luz dorada de las velas que iluminaban la cueva, pude ver las cicatrices que marcaban su torso, cada una contando la historia de una vida vivida al límite. «Eres perfecta», murmuró mientras el vestido se deslizaba por mis hombros. Por primera vez en mi vida le creí a alguien que me decía eso. Lo que siguió fue una educación en intimidad que ninguna lección de etiqueta me había preparado para recibir. Alejandro me tocó, me besó, me adoró con una paciencia y una pasión que transformaron cada inseguridad que había tenido sobre mi cuerpo en una celebración de sensualidad. Cuando finalmente nos unimos, el dolor inicial se desvaneció rápidamente, reemplazado por una conexión tan profunda que sentí como si nuestras almas se hubieran fusionado junto con nuestros cuerpos. Después, mientras yacía en sus brazos con la cabeza en su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón, me di cuenta de que había encontrado mi lugar en el mundo. ¿Te arrepientes?, me preguntó acariciando mi cabello. ¿De cuál parte? ¿De venir a este campamento? ¿De enamorarme de ti? ¿De esto? ¿De cualquiera de ellas? No, respondí sin vacilar. No me arrepiento de nada. Bien, murmuró, besando la coronilla de mi cabeza, porque a partir de ahora oficialmente eres mi mujer y yo soy tu hombre. ¿Así de simple? Así de simple. Pero incluso mientras me quedaba dormida en la seguridad de sus brazos, una parte de mí sabía que nada de lo que habíamos construido juntos sería realmente simple. El mundo exterior seguía existiendo, con sus leyes y sus prejuicios, con sus autoridades que buscaban a Alejandro y con las consecuencias de las decisiones que habíamos tomado. Pero por esa noche, envuelta en el calor de su amor y en la certeza de haber encontrado finalmente mi lugar en el mundo, todo eso parecía muy lejano e irrelevante. Por primera vez en mi vida, era completamente feliz. Los siguientes meses fueron los más felices de mi vida, pero también los que nos prepararon para la prueba más dura que habríamos de enfrentar. La noticia de mi nueva relación con Alejandro se extendió por el campamento como un incendio en verano. Algunas reacciones fueron positivas. Carmen me abrazó con lágrimas en los ojos cuando se lo confirmé, y Esperanza organizó una pequeña celebración improvisada esa misma noche. Otras mujeres del campamento me felicitaron con sonrisas genuinas, contándome historias de cómo ellas también habían encontrado el amor en lugares inesperados. Pero no todos estaban contentos con esta evolución. Mateo, quien nunca había ocultado su desconfianza hacia mí, se volvió abiertamente hostil. Durante las reuniones del consejo, cuestionaba cada decisión de Alejandro con una agresividad que no había mostrado antes, y yo sabía que era por mi culpa. «Jefe, esto de mantener a la noble está afectando tu juicio», le dijo una noche durante una discusión sobre una nueva incursión. «Estás tomando menos riesgos, siendo más cauteloso. Los muchachos lo notan». Alejandro se puso de pie lentamente, y aunque mantuvo la voz calmada, había algo letal en su postura. «¿Estás cuestionando mi liderazgo, Mateo?» «Estoy cuestionando tus prioridades», respondió Mateo sin retroceder. «Antes tu única preocupación era la supervivencia del grupo. Ahora tienes distracciones». El silencio que siguió fue tenso y peligroso. Pude ver cómo otros hombres del grupo intercambiaban miradas, claramente incómodos con la confrontación, pero sin saber de qué lado posicionarse. «Mi mujer no es una distracción», dijo Alejandro finalmente. «Es parte de esta familia, igual que tú, igual que todos nosotros». «¿Tu mujer?», Mateo soltó una risa desagradable. «No recuerdo haber asistido a ninguna boda».
Fue entonces cuando Alejandro perdió la compostura. En 2 zancadas, cruzó el espacio que los separaba y agarró a Mateo por la garganta, levantándolo contra la pared de piedra de la cueva. «Te lo voy a decir una sola vez», gruñó. «Sofía es mía, yo soy suyo, y cualquiera que falte el respeto a esa realidad tendrá que vérselas conmigo personalmente. ¿Queda claro?». Mateo asintió con dificultad y Alejandro lo soltó, pero pude ver en los ojos del hombre que este enfrentamiento había creado una grieta que no sería fácil de reparar. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, abordé el tema que ambos habíamos estado evitando. «Mateo tiene razón en algo», le dije a Alejandro. «Mi presencia está causando división en el grupo». «No», respondió él firmemente. «La estrechez mental de Mateo es lo que está causando problemas. Alejandro, sé realista. Soy una carga para ustedes. No tengo las habilidades que necesitan para sus incursiones. No puedo pelear, no puedo...». Me interrumpió tomando mi rostro entre sus manos. «Sofía, mírame. Tú no eres una carga. Eres la razón por la que todo esto tiene sentido para mí. ¿Pero a qué costo? Si tu autoridad se debilita, si el grupo se divide, entonces enfrentaremos esas consecuencias juntos», dijo. «Pero no voy a renunciar a ti para mantener contento a un puñado de hombres que no entienden lo que realmente importa en la vida». Sus palabras me llenaron de amor y terror a partes iguales. Amor por la profundidad de su compromiso conmigo, terror por las consecuencias que ese compromiso podría traer. 2 semanas después, mis peores temores se materializaron de la manera más brutal posible. Era una mañana soleada de primavera, y yo estaba en los jardines en terrazas ayudando a cosechar las verduras que habíamos plantado meses atrás, cuando escuché el grito de alarma que helaba la sangre de todos en el campamento. «¡Guardias! ¡Guardias!», subiendo por el sendero este. El pánico se extendió inmediatamente. En cuestión de minutos, el campamento se transformó en un hormiguero de actividad frenética. Las mujeres recogían a los niños y los más pequeños objetos de valor, mientras los hombres corrían a buscar sus armas y caballos. Carmen me agarró del brazo con fuerza. «Sofía, tienes que irte. Ahora. ¿Irme a dónde? Este es mi hogar. Si te encuentran aquí, sabrán que estuviste viviendo con nosotros. Te juzgarán como cómplice. Podrías ir a la horca». La realidad de la situación me golpeó como un rayo. No era solo que estuviéramos siendo atacados, era que mi presencia aquí podría ser usada como evidencia contra mí en un tribunal. ¿Y Alejandro? Alejandro puede cuidarse solo, siempre lo ha hecho. Pero cuando miré hacia donde estaba organizando la defensa del campamento, nuestros ojos se encontraron a través del caos. Sin decir palabra, corrí hacia él. «Tienes que irte», me dijo inmediatamente. «Carmen tiene razón. Si te capturan, no voy a dejarte». «Sofía, por favor», había desesperación real en su voz. «No puedo pelear sabiendo que estás en peligro. Vete, escóndete en el bosque. Cuando todo termine, te buscaré. ¿Y si no termina bien? ¿Y si no puedes buscarme?». Alejandro me tomó por los hombros, mirándome directamente a los ojos. «Entonces encontrarás la manera de hacer una nueva vida. Eres más fuerte de lo que crees, Sofía. Más fuerte de lo que jamás creíste posible. Como si vivir sin ti fuera vida», murmuré. «Vivir sin mí sigue siendo vivir. Y mientras estés viva, hay esperanza». Me besó entonces, rápido y desesperado, antes de empujarme gentilmente hacia Carmen. «Llévala a la cueva de los suministros», le ordenó, «y que se quede ahí hasta que sea seguro salir». La cueva de los suministros era un escondrijo natural ubicado a casi 1 hora de caminata del campamento principal. Carmen y 2 mujeres más me escoltaron hasta allí, llevando consigo algunas provisiones básicas y armas ligeras. «¿Cuántos guardias eran?», preguntó una de las mujeres, mientras nos ocultábamos en las sombras de la cueva. «Al menos 50», respondió Carmen Grimley. «Tal vez más, alguien les dio información muy específica sobre nuestro campamento». «¿Creen que fue...?», comencé. «Mateo», terminó Carmen. «Es posible». Su resentimiento había crecido mucho en las últimas semanas. La idea de que alguien del grupo hubiera traicionado a Alejandro me llenó de una furia que no sabía que poseía. Esperamos en la oscuridad durante horas que parecían siglos. Podíamos escuchar ocasionalmente el eco distante de gritos y disparos, pero era imposible determinar cómo se estaba desarrollando el enfrentamiento. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse, escuchamos pasos acercándose a la cueva. Todas empuñamos nuestras armas preparadas para luchar, cuando reconocí la voz que nos gritó desde afuera.
Sofía, Carmen, soy Diego. Diego era el compañero de Esperanza, el padre del bebé. Salimos de nuestro escondite para encontrarlo con la ropa desgarrada, una herida sangrante en el brazo y una expresión que no auguraba nada bueno. ¿Qué pasó?, preguntó Carmen inmediatamente. Los rechazamos, dijo Diego, pero fue costoso. Perdimos a 5 hombres y varios más están heridos. ¿Y Alejandro? Mi voz sonó estrangulada por el miedo. Diego me miró con expresión sombría. Está vivo, pero herido, gravemente herido. Sin esperar más explicaciones, corrí de vuelta hacia el campamento. Diego y las mujeres me gritaron que esperara, que podría ser peligroso, pero yo no podía escuchar nada excepto el latido desesperado de mi propio corazón. Cuando llegué al campamento, la escena era de devastación. Varias estructuras habían sido quemadas, había manchas de sangre en las rocas y el ambiente estaba cargado del olor acre de la pólvora y el humo. Encontré a Alejandro en su cueva, tendido en la cama con Esperanza aplicando presión a una herida en su abdomen. Había perdido mucha sangre y su piel tenía un color grisáceo que me aterró. «Sofía», murmuró cuando me vio, «no deberías estar aquí, podrían volver». «Que vengan», respondí arrodillándome junto a la cama. «No voy a dejarte ahora. Escúchame». Su voz era débil pero urgente. «Mateo los guió hasta aquí. Se fue con los guardias cuando se retiraron. Ahora saben exactamente dónde estamos, cómo llegamos, cuántos somos. Entonces nos iremos a otro lugar». «No», tosió y vi sangre en sus labios. «El grupo se va a desbandar. Algunos se irán al norte, otros al sur. Es la única manera de sobrevivir. ¿Y nosotros?». Alejandro cerró los ojos y por un momento terrible pensé que lo había perdido. Pero luego los abrió de nuevo y me miró con una intensidad que me llegó al alma. «Tú vas a hacer lo que siempre has hecho, Sofía. Vas a sobrevivir. Vas a adaptarte y vas a encontrar una manera de ser feliz. No sin ti, especialmente sin mí». Carmen apareció en la entrada de la cueva. «Los vigías informan más movimiento en el valle. Tenemos que evacuar. Ahora». Lo que siguió fueron las horas más desesperantes de mi vida. Entre varios hombres transportamos a Alejandro hasta una cueva más alejada y mejor oculta. Un médico del pueblo, que había venido en secreto cuando supo del ataque, examinó sus heridas y me dio la noticia que había estado temiendo escuchar. «La bala dañó órganos internos», me explicó en voz baja. «Sin una cirugía apropiada, que no puedo realizar aquí». No terminó la frase, no necesitaba hacerlo. Pasé los siguientes 3 días sin separarme de su lado. Le di agua cuando podía beber. Le limpié el sudor de la frente cuando la fiebre lo atacaba. Y le hablé durante las largas horas de la noche cuando luchaba contra la inconsciencia. Le conté historias de mi infancia. Le describí los libros que había leído. Le pinté imágenes con palabras de todos los lugares que habíamos soñado visitar juntos. Y cuando no tenía más historias que contar, simplemente le decía una y otra vez cuánto lo amaba. La noche del tercer día me despertó su voz susurrando mi nombre. «Sofía, estoy aquí», dije inmediatamente, tomando su mano. Necesito que me prometas algo, cualquier cosa. Prométeme que no vas a desperdiciar tu vida llorando por mí». Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas ahora. «Alejandro, prométeme que vas a encontrar una manera de ser feliz, que vas a usar todo lo que aprendiste aquí, toda la fuerza que descubriste, para construir una vida que valga la pena vivir. Te lo prometo», susurré aunque las palabras se sentían como vidrios en mi garganta. «Y Sofía, prométeme que siempre recordarás que eres hermosa, que eres extraordinaria, que mereces amor y respeto y todo lo bueno que el mundo puede ofrecer. Te lo prometo». Alejandro sonrió entonces, y fue la misma sonrisa que había enamorado mi corazón desde el principio. «Te amo, Sofía Mendoza y Herrera. Te amaré más allá de esta vida y en cualquier vida que pueda venir después. Y yo te amo a ti, Alejandro, para siempre». Cerró los ojos entonces, y su respiración se volvió más laboriosa. Me quedé sosteniéndole la mano toda la noche, sintiendo cómo su fuerza se desvanecía gradualmente. Cuando el sol salió por 4ª vez, desde que habíamos llegado a esta cueva escondida, se había ido. Pero incluso en mi dolor más profundo, algo dentro de mí se aferraba a las lecciones que me había enseñado. Había descubierto mi propia fuerza, mi propia belleza, mi propia capacidad de amor, y aunque Alejandro ya no estaba físicamente conmigo, esas cosas permanecían. Carmen me encontró llorando sobre su cuerpo sin vida cuando vino a traerme el desayuno. «Niña», me dijo gentilmente,
Es hora de decidir quién vas a ser ahora. Miré por última vez el rostro del hombre que me había enseñado a amarme a mí misma, el hombre que había visto mi verdadera belleza cuando nadie más podía verla, y supe que tenía razón. Era hora de honrar su memoria, viviendo la vida plena y auténtica que él había creído que yo merecía. Estoy lista, dije finalmente, y por primera vez desde su muerte, esas palabras se sentían verdaderas. ¿Desde qué lugar del mundo me acompañas en esta historia de amor, pérdida y renacimiento? Me gustaría saber desde dónde has vivido conmigo esta transformación.